Buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué gozo es poder compartir una vez más la palabra. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y en esta noche vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, los versos del 3 al 11. Filipenses 1, versos 3 al 11. Dice así la palabra del Señor: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En esta noche quisiera que reflexionáramos en tiempo de oración. Este mensaje tiene que ver con la oración. Normalmente cuando hablamos de tiempo de oración, cuando hablamos de oración, nos enfocamos mucho en la oración, sobre todo en esta época que estamos viviendo, una época de retos, de desafíos, de tribulación, de carga. Nos enfocamos mucho en la oración de petición, para pedirle a Dios, para rogarle a Dios por nuestras necesidades, por nuestras aflicciones, por alguna situación difícil que estemos pasando. Pero hay que recordar que hay muchas clases de oración, por lo menos 5 de ellas son muy importantes. Se puede orar para alabar a Dios, para agradecerle, para confesar nuestros pecados, también obviamente para pedir, pero hay un tipo de oración que es muy especial y es la oración de intercesión. Esta oración es una oración muy especial porque nos hace centrar el foco de atención en alguien más que en nosotros mismos. Es una oración donde uno intercede, es decir, se preocupa por llevar delante de Dios las necesidades de otros. Y es un regalo espiritual para las personas por las que intercedemos. Es un excelente regalo. Pablo era un hombre que intercedía muchísimo por todos sus amados hermanos en las iglesias. Prácticamente en todas sus cartas, él comienza con una oración y durante la carta a veces intercala oraciones por la gente a la que le está escribiendo, por sus amados hermanos. Y yo creo que una de las oraciones más hermosas de Pablo la encontramos aquí en lo que acabamos de leer en Filipenses. Una oración hermosa de intercesión por esta iglesia que él amaba, que él mismo había establecido en el nombre de Jesucristo. Y vamos a aprender en esta escritura que acabamos de leer el ejemplo de Pablo, lo que él nos enseña cómo debe ser una oración de intercesión por alguien a quien amamos y qué cosas podemos pedir a Dios por esa persona o esas personas a las que amamos. De verdad que es hermoso cómo empieza Pablo. La primera parte de los versículos del 3 al 8 se nos muestra el corazón de Pablo y la manera en cómo debe ser hecha una oración a favor de otras personas. En primer lugar empieza Pablo diciendo: doy gracias. Siempre debemos dar gracias a Dios por otras personas que amamos, que son compañeros nuestros en el Evangelio, por nuestra familia, por aquellas personas que conocen al Señor, por aquellas personas a las que Dios ha puesto en nuestra vida. Demos gracias por ellos. Él comienza dando gracias a Dios por sus hermanos amados en Cristo,
Otra característica que dice Pablo es siempre que me acuerdo de vosotros. Debemos tener a estas personas que amamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra memoria. En estos tiempos de dificultad es importante orar unos por otros, estar acordándonos unos por otros, y más si sabemos que alguien tiene necesidad. Si usted puede, únase a una cadena de oración continua, diaria, donde pueda usted estar intercediendo, sí, pidiendo tal vez por sus propias necesidades, pero no hay nada más hermoso que interceder por otros. Dios se agrada de que lo hagamos. Así que, así como Pablo, siempre que podamos, siempre que nos acordemos, traigamos en oración a nuestros hermanos, a nuestra familia, a todo aquel que necesite de la ayuda y la bendición de Dios en estos tiempos tan complejos. Dice que Pablo oraba con gozo. Al recordar a sus hermanos sentía gozo, sentía felicidad de saber que estaba llevándolos delante de Dios en sus ruegos, en sus peticiones. Él rogaba con gozo. Hoy no nos podemos ver. Muchos de nosotros tenemos meses que no podemos ver a nadie más que a los que están muy cerca de nosotros, a nuestras familias. Y es hasta cierto punto una experiencia dolorosa, porque somos humanos y tendemos a amar la comunión, el compañerismo. Pero hay una forma en que podemos estar gozándonos, estar unidos espiritualmente, y eso es a través de la oración. Por eso cuando usted ora por otros, su corazón se llena de gozo, como Pablo se llenaba de gozo al recordar a sus amados hermanos de Filipos. Dice también Pablo que él oraba por todos ellos. Que nuestra oración no haga distinción de personas. Es tiempo para orar inclusive por aquellos con los que no hemos podido convivir de manera agradable, inclusive por aquellos que nos consideran sus enemigos. Cristo nos pidió rogar inclusive por nuestros enemigos, hacerles bien, buscarles hacer el bien. Cuanto más si esas personas con las que no nos hemos podido llevar bien comparten con nosotros el amor de Cristo en su corazón. Es tiempo para orar por todos, inclusive por aquellos con los que no hemos podido llevar una relación de hermandad plena. Dice también que Pablo oraba reconociéndoles que habían sido compañeros en el Evangelio desde el primer día, desde que Pablo inició la obra en Filipos hasta el momento en que él estaba dirigiéndole la carta. Hay que reconocer y agradecer a Dios por aquellas personas que han colaborado con nosotros de alguna u otra manera, que han trabajado con nosotros, sobre todo en la iglesia, en la difusión del Evangelio, por nuestros compañeros de milicia, por nuestros compañeros de ministerio. Hay que orar con gratitud, con reconocimiento, dándole gracias a Dios por esas personas que Dios puso en algún momento en nuestra vida. Dice que él estaba convencido, estaba persuadido. La palabra que se usa aquí para convencido es una palabra que tiene la misma raíz de algo que es cierto, y tiene también la misma raíz de la palabra fe. Estaba persuadido, él tenía fe de que el que había comenzado la buena obra de salvación y de santificación en esta iglesia la iba a ir perfeccionando hasta el día en que Cristo volviera. Debemos de orar para que Dios vaya haciendo su obra en aquellos a quienes amamos, a quienes están en nuestro corazón, en nuestra mente, que los vaya perfeccionando, que los vaya, si están enfermos, que vaya haciendo la obra de sanidad, si están en problemas de cualquier tipo, que Dios vaya poniendo la solución a cada problema. Debemos estar ciertos de que Dios está trabajando en ellos. Debemos de tener paciencia. Tal vez en algún momento tuvimos algún roce con alguna persona. Hoy es tiempo para orar, para que Dios perfeccione su obra en esa persona, pero también en nosotros, para que podamos aprender no solo a tolerar, sino también a amar a esa persona, con fe, con paciencia. Y algo muy hermoso que dice Pablo, dice que él sentía un amor entrañable, que los tenía en su corazón.
Entrañable significa un amor profundo, un amor que se siente con todo el cuerpo, con las entrañas. En Jesucristo, dice, los llevo con el entrañable amor, los llevo en mi corazón y Dios es testigo de cómo los amo. No hay mejor regalo de amor para una persona que oremos por él, que intercedamos por él. Yo lo invito a que si usted tiene contacto con alguien, ahora es difícil que sea en la calle, pero tal vez a usted le toca andar en la calle, en el trabajo, o por teléfono, o por WhatsApp, o a través del Facebook, a través del medio que sea, que si usted tiene contacto con alguien, antes de despedirse de esa persona, dígale, ¿me permites orar por ti? Yo no sé qué necesidad tengas, si tal vez no lo sabe usted, pero dígale, permíteme orar por ti. Con el entrañable amor de Jesucristo es el mejor regalo que podemos hacer por alguien. Y yo le aseguro que esa persona se va a sorprender gratamente porque es un regalo que muy pocos esperan recibir en estos tiempos, pero que es tan necesario. Y Pablo termina en la segunda parte de esta oración, de este texto, del versículo 9 al 11, dando los motivos por los que él oraba. Esta es una lista que él hace. Ahora sí, como dicen los abogados, es enunciativa, mas no limitativa, es decir, usted puede orar por lo que usted quiera, por lo que Dios le ponga en su corazón que sea agradable por esa otra persona o por algo que usted conozca de esa persona. En este caso, Pablo ora por 4 o 5 cosas. En primer lugar, Pablo ora para que abundara el amor aún más y más. Siempre debemos orar para que el amor de Dios crezca y se fortalezca en las demás personas. Que Dios muestre y manifieste su amor creciente por esas personas, que Él ya lo ha hecho, pero que esas personas puedan experimentar ese amor y responder a ese amor, creciendo y abundando más y más en el amor a Dios y por lo tanto en el amor a su familia, en el amor a sus prójimos, inclusive en el amor a ellos mismos desde el punto de vista sano de poder cuidarse y poder ser testimonio para otros. Hay que orar para que Dios incremente el amor en este mundo que tanta falta le hace. Pablo también oraba para que ese amor creciera en ciencia y en todo conocimiento. Cuando hablamos de ciencia y conocimiento desde el punto de vista de la Biblia, estamos hablando de conocer al Señor más, profundizar en quién es Él, en conocerlo a través de su palabra. Hay que orar para que Dios permita que aquellos que amamos lean más la palabra, la comprendan más, la estudien, la analicen, la amen, la atesoren, se deleiten en ella, porque eso cambiará totalmente su forma de ver la vida. Entre más conocemos a Dios, más victoriosamente marchamos a través de cualquier dificultad. Oremos para que los demás, igual que nosotros, crezcamos en conocimiento, en ciencia, en la palabra de Dios. Otro motivo de oración, otra razón por la que Pablo oraba era para que aprobaran los filipenses lo mejor. Aprobar lo mejor. Me recuerda lo que dice Romanos 12:2, que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo mejor es la voluntad de Dios. Hay que orar para que los demás comprendan qué es lo que Dios tiene para sus vidas. Tal vez en ese momento están pasando por situaciones incomprensibles, situaciones incluso que provocan confusión, provocan duda, falta de fe, provocan erosión en su relación con Dios. Oremos para que Dios les permita entender qué es lo que Él está haciendo por estas personas, aún en medio de situaciones paradójicas, controversiales, incomprensibles. Hay gente que está perdiendo familia, pero no quiere decir que Dios no tiene un plan para ellos y que la voluntad de Dios está obrando sobre ellos y que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Oremos para que Dios les permita tomar consuelo a través de ir conociendo y descubriendo la voluntad de Dios en lo que están viviendo. Otro motivo por el cual oraba el apóstol era para que fueran sinceros e irreprensibles. Sincero es algo que tiene que ver con la pureza, para que la gente pueda vivir en pureza, lo cual da libertad. No hay nada
más tranquilizante que una vida pura, como dijo el apóstol Pablo en otra parte. Todo lo puro, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, esto pensad y esto haced. Oremos para que Dios traiga pureza a la vida de los que amamos, inclusive aquellos con los que ya comenté tenemos algún problema. Irreprensible significa que no causan ofensas, que no causan dolor, que son inofensivos desde el punto de vista que son bondadosos, misericordiosos, que no tienen nada que se les pueda echar en cara. Oremos para que Dios dé pureza, que dé un carácter cada vez más parecido al Señor Jesucristo, que los guarde de hacer el mal y por lo tanto de recibir el mal como una cosecha de lo que se ha sembrado. Que ese sea un motivo de oración. También Pablo oraba para que los filipenses fueran llenos de frutos de justicia. Es decir, que crecieran. Un árbol cuando ha crecido y ha madurado, entonces comienza a dar frutos. Y esos frutos son bendiciones y son necesarios no solo para el árbol, para poderse multiplicar, sino también para poder alimentar a otros seres. Los signos de madurez de un cristiano es cuando empieza a dar frutos, cuando otros empiezan a conocer a Cristo a través de su vida, a través de su carácter, a través de sus palabras, a través de su testimonio. Oremos para que Dios permita que aquellos que amamos, puede ser mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis amigos, mis vecinos, mis hermanos de la iglesia, gente que se ha acercado a mí, compañeros, etcétera, para que vayan madurando en el Señor y que los frutos de Dios se vayan manifestando en su vida. Y finalmente el apóstol termina diciendo que todo esto, tanto la oración como los motivos de la oración, van a redundar en gloria y alabanza para Dios. Dios se va a alabar, Dios se va a honrar, la gloria la va a recibir cuando vea a sus hijos que interceden unos por otros, como Pablo intercedía por su iglesia, por sus iglesias. Finalmente, quiero concluir con una lectura adicional. Esta está en Ezequiel capítulo 22, 30. Dice así el Señor: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. En esta historia que Ezequiel remata con esta parte de su escrito, el Señor está reprendiendo al pueblo de Israel por su idolatría, por su pecado, por su corrupción, que habían dejado totalmente a Dios a pesar de tantas advertencias, tanta llamada de atención con amor, incluso en ocasiones con juicio, con reprensión, y ni de una manera ni de otra hacían caso. Entonces el Señor dice: yo busqué quien orara por ellos, quien hiciera un muro y se pusiera delante del muro en la brecha para que yo no ejerciera mi castigo sobre ellos. Y desgraciadamente no lo hallé. No encontré intercesores por mi pueblo de Israel, así que tendré que actuar con juicio, porque no hubo nadie que se pusiera a favor de ellos. Hoy es tiempo de ponernos a favor de la tierra, de Israel, del pueblo que hoy somos todos nosotros. Es tiempo de orar unos por otros. Sí, hay que orar por nuestras propias necesidades. Sí, hay que pedir a Dios que nos sane, que nos libere, que nos proteja, que nos guarde. Pero el Señor está buscando intercesores. Quien se ponga delante de la brecha. Ojalá y no diga como dijo en aquella ocasión: no los he encontrado. Que seamos buenos intercesores. Que seamos gente que se preocupa por los demás, inclusive antes que por nosotros mismos. Que seamos gente que ama con el amor entrañable de Jesucristo. Permítame orar esta noche por usted. Padre Santo, bendito Dios, en esta noche intercedo, Señor, por todos aquellos, Padre, que escuchan este mensaje. Que tú, Señor, les des, Padre, más y más amor, que abunde el amor en ellos, Señor. Que haya más conocimiento de ti, Señor, a través de tu palabra. Que puedan comprobar cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta. Que puedan tener pureza en su corazón
y tener misericordia, que los guardes del mal, Señor, que se llenen de frutos y de justicia, creciendo y madurando en ti, Señor, para que tú seas glorificado, Señor, y seas honrado, Señor, en tu pueblo. Señor, que podamos ser intercesores, Padre, incansables, Señor, que oremos como Pablo siempre por todos, sin hacer acepción de personas, con gozo, Señor, por reconociendo, Señor, la obra que cada quien ha hecho en ti, Padre, teniendo paciencia y fe en que tú estás trabajando en todos, en nosotros mismos y en cada uno, Señor, y con un amor, Señor, con un amor que es el amor de Jesucristo, un amor que nos llega y nos viene de las entrañas, Padre. Padre, oro por cada uno que escucha este mensaje, que sea un intercesor activo a favor de los demás. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Los amo en el amor de Jesucristo. Hasta mañana.